Hola, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a ver bienes comunes de la tierra. Para empezar esta clase, vamos a leer un artículo periodístico. En el mismo quiero que ustedes vean los actores sociales y el espacio que se están disputando estos actores sociales, ¿sí? Vamos a leer la nota. El gobierno de la provincia de Salta enfrenta un dilema. Sectores empresariales, agroindustriales, desean invertir en la provincia, con el fin de fomentar el dinamismo y crecimiento económico en zonas de las yungas consideradas marginales, para lo cual es necesario desmontar áreas de la selva y desarrollar los cultivos exportables. Dichas regiones son parte de una reserva en la que habitan desde hace siglos comunidades de pueblos originarios huichís, que subsisten gracias a la biodiversidad brindada por la yunga. El gobierno, ante estos intereses, debe decidir qué concepción de la naturaleza va a prevalecer. Bien, ¿qué actores sociales se aprecian en la nota? ¿Cuáles son los actores que pueden apreciar? Como vemos, está el sector empresarial, sector agroindustrial, tenemos las comunidades huichís que habitan en el lugar y el tercero, una especie de árbitro entre los dos, una especie de mediador, que es el gobierno de Salta, ¿sí? ¿Cuál es el espacio en disputa entre los dos, entre los actores sociales? El espacio de disputa va a ser las yungas, las selvas de altura de Salta. Y fíjense el título de la nota. ¿Por qué el gobierno enfrenta un dilema? ¿Qué es lo que va a tener que decidir? ¿Entre qué dos posturas va a tener que decidir? Y ahí el artículo nos remarca, va a tener que decidir qué concepción de la naturaleza va a prevalecer. ¿Qué entienden ustedes por concepción de la naturaleza? ¿Por qué el gobierno va a tener que decidir por alguna de esas dos posturas? A lo largo de esta clase vamos a ir analizando estas concepciones y ver sus características y terminar viendo cuál es la que se va a terminar imponiendo en esta noticia. Bien, es muy importante para entender una de las concepciones de la naturaleza que vamos a ir analizando. Una fecha emblemática fue el 22 de abril de 1970. Ahí se celebró el primer Día de la Tierra. ¿Cuáles habrán sido los motivos que provocaron que se comience a celebrar el Día de la Tierra? Siempre es importante que tengamos en cuenta que cuando se celebra algún día, se utiliza para conmemorar, para visibilizar algún reclamo de la sociedad. El 8M, el Día del Trabajador, son días que empezaron para lograr visibilizar alguna problemática que tiene algún grupo y que se lo quiere mostrar al resto de la sociedad. Estos grupos que empezaron a conmemorar el Día de la Tierra estaban intentando hacer que la gente tome conciencia del impacto de las actividades humanas que estaban teniendo sobre la naturaleza. Y no solamente hacer visibilizar ese impacto, sino tomar medidas para frenarlo. Ahora bien, ¿qué grupos se verían perjudicados si se tomarían medidas para frenar o cambiar la forma que estamos produciendo? Y los grandes perjudicados serían los países industrializados y los sectores empresariales que desarrollan estas industrias. ¿Ustedes creen que en un contexto donde se empezaba a desarrollar el neoliberalismo, estos grupos van a aceptar, porque hay un reclamo, cambiar sus medidas, cambiar su forma de producir, aunque saben que tienen un impacto en el ambiente, o van a tomar otras medidas? Y en verdad tomaron otras medidas. Y una de esas medidas apareció con un libro llamado La tragedia de los comunes. En ese libro, el autor, Garrett Hardin, que es un economista, va a decir que la culpa de la degradación del ambiente no son por las actividades industriales y los países desarrollados, sino que viene de otra cuestión. La cuestión es el uso de la naturaleza el uso normal que está teniendo la naturaleza, que es un uso común. Y él va a dar el siguiente ejemplo. Él va a decir que la naturaleza, cuando es un bien común, que la gente piensa que es de todos, va a pasar, como el ejemplo que da, es que un grupo de aldeanos se encuentra con un bosque de manzanas. Como al ser de todos y a la vez considerado como es de todos, termina siendo de nadie, el autor dice que una de esas personas va a agarrar todas las manzanas que pueda de ese bosque que encontró y se las va a terminar llevando, ¿sí? Ya que no tienen dueño.
Ahora bien, esa persona se llevó todas las manzanas, ¿sí? Va a aparecer una segunda persona que venía a buscar manzanas y se encuentra con que ya no queda ninguna. ¿Qué van a terminar haciendo? Como no queda ninguna manzana, dice, bueno, por lo menos aprovecho la madera de estos árboles. Y termina agarrando toda la madera y deja ese bosque sin al final no queda ni manzanas ni árboles. Y va a terminar apareciendo un tercer actor, un tercer campesino, que dice, bueno, venía a buscar manzanas y árboles y se termina encontrando con esto, que ya no quedaba nada, queda un prado. ¿Qué va a terminar usando este campesino? Como esa tierra no tiene dueño, dice, bueno, aprovecho y la utilizo para que paste mi ganado. Ahora bien, ¿qué es lo que nos intenta remarcar el autor? ¿Qué ocurrió con el bosque al ser de uso común? ¿Qué busca justificar el autor con esta metáfora? Lo que nos intenta demostrar que el bosque, al ser de uso común, ¿qué terminó pasando? Terminó desapareciendo, porque la gente lo consideraba como era de nadie, podían hacer lo que querían. De esta manera nos da características de que el culpable no es la producción industrial, sino que el culpable es la manera que se concibe la naturaleza como un uso común, porque el uso común termina siendo abusivo, termina degradando la naturaleza, termina despilfarrándola, y de esa manera, despilfarrándola, tener un uso irracional, la gente no tiene conciencia de que de esa manera degrada a la naturaleza. De esta manera el autor nos intenta remarcar que el gran responsable no son las industrias, sino que es esta concepción que se tiene de la naturaleza. Ahora bien, ¿cuál es la solución que va a proponer este autor? Acuérdense que es un autor que es defendido, respaldado por sectores industriales, él es un economista. La solución que va a proponer es la propiedad privada. Veamos un poco por qué sería la propiedad privada la solución. Él decía que si este bosque de manzanas hubiera tenido desde el principio un dueño, este dueño hubiera conservado el bosque, lo hubiera preservado. ¿Pero por qué se hubiera preservado? ¿Por qué gracias a la propiedad privada sería la solución para preservar este bosque? Él va a decir que es la solución porque para él la naturaleza de esa manera se convierte en un commodity. Vamos a analizar un poco qué significa esto del commodity. Acá ven el dibujo, los siguientes dibujos que nos dan una idea de qué significa esto de commodity. Commodity significa mercancía. Y acá vemos que a la naturaleza le están poniendo un precio. Por eso commodity tiene que ver con la mercantilización de la naturaleza, convertirlo en una mercancía, ¿sí? Esto de convertirlo en una mercancía, ¿qué significa? Ya mercancía se vincula con mercado. Quiere decir que la naturaleza va a estar regulado por las reglas de mercado, va a estar regulado por la oferta y la demanda, va a estar regulado por el precio que decida el mercado. Y a través del mercado se va a decir qué uso realizar sobre la naturaleza. Ahora bien, el autor de la tragedia de los comunes creía que al tener dueño y el bosque de manzana ser una mercancía, el dueño le daría el mejor uso, ya que tiene ganancias con él, y protegería su inversión. Por eso buscaría un uso eficiente y dinámico del bosque, y de ese modo se preservaría. Como fíjense en el principio de la nota, cuando decía de la yunga, que el sector empresarial lo que quería volverlo es hacer la yunga más dinámica, más eficiente. Es el discurso que se va a establecer desde los commodities, desde la mercantilización de la naturaleza. Decir que de esa manera van a hacer un uso más eficiente y no el abusivo que se tiene desde la concepción de los bienes comunes. Ahora bien, ¿cuál es el problema de considerar a la naturaleza como una mera mercancía? Veamos esta definición del autor Machado, del poeta Antonio Machado. Solo el necio confunde valor y precio. ¿Qué significarán esas dos categorías? ¿Por qué dice que no son sinónimos, valor y precio? No son sinónimos porque el precio tiene que ver solamente con lo monetario, ¿sí? El valor radica en muchas más cosas, no solamente lo monetario. En la naturaleza hay un montón de otros servicios que se necesitan ser tomados en cuenta que el mercado no los reconoce, ¿sí? Y eso es el problema de esta concepción. Porque si solamente el dueño toma lo que le conviene al mercado, capaz que en un momento le sirve conservar el bosque, pero si después aparece otra opción que es mucho más rentable,
ese dueño va a seguir esa opción. Y es lo que está terminando ocurriendo en bosques como los nuestros, como el bosque chaqueño. ¿Qué está ocurriendo en el bosque chaqueño al ser considerado una mercancía? Al ser solamente manejado por el precio y no ver todos los demás valores que tiene el bosque. Lo que está pasando es que en el mercado está decidiendo que lo más rentable para ese lugar es plantar, hacer cultivos de soja. Y fíjense el desmonte que termina ocurriendo y todos los otros servicios ambientales que se perdieron. Termina ocurriendo que en términos monetarios para el dueño va a ser mucho más redituable esto, pero a la larga hay un montón de valores que no fueron reconocidos por el mercado y que se perdieron por hacer estos cultivos de soja, ¿sí? Por eso este es el riesgo que tiene esta concepción de la naturaleza, que al final se terminó degradando el ambiente, pero no fue por el uso de los bienes comunes, sino que fue por la lógica del mercado. Muy bien. ¿Hay otra forma de concebir a la naturaleza que no sea como una mercancía? Vamos a ver que hay otras formas de concebirlo. Y una muy interesante, que es milenaria, y que hay un ejemplo muy rico, que es el de la carta que le escribió un cacique, el jefe indio Seattle, en 1854 al presidente de los Estados Unidos. Este presidente quería comprarles tierras a este cacique, en las tierras que habitaba. Y el cacique le responde de una manera muy original. Vamos a ver los fragmentos, ciertos fragmentos de las cartas que le escribió. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o la tierra nuestra que el único límite que conoce es el horizonte? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire y del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo entre las estrellas. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. Todos los animales son nuestros hermanos. Todos pertenecemos a la misma familia. La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Por esto, cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. Muy bien, veamos en esta carta qué elementos nos hacen ver que concibe la naturaleza, que sea diferente a la visión anterior. ¿Cuál es la visión del cacique sobre la naturaleza? ¿La concibe como una mercancía o qué valores le da a la misma? Vamos viendo que tiene otra visión, que es la visión, que es la siguiente concepción que vamos a trabajar, que es la de bienes comunes de la tierra. ¿Qué entienden por esto de bienes comunes? Fíjense el concepto comunes, ¿qué no se querrá decir? Y hay muchas partes ahí de la carta que dice que ellos no son los dueños, ¿sí? Eso es muy importante, sino que la naturaleza es parte de la comunidad y la comunidad es parte de la naturaleza. Hay una armonía entre ellos y que de esa armonía surge la forma de subsistir de estas comunidades. Ahora bien, para ustedes, ¿qué bienes deberían ser considerados comunes? ¿Qué bienes de la tierra son considerados comunes? Y son considerados comunes la luz del sol, el agua, la tierra, los bosques, es decir, todos los bienes que nos brinda la naturaleza. Y fíjense que de todos estos bienes son claves para que nosotros dependamos para sobrevivir. Por eso no pueden ser vistos como una mercancía, porque con ellos logramos subsistir. No se les puede poner un precio porque son indispensables para la vida. Los grupos que sostienen esta visión es muy importante entender que además de tener esta visión, ellos remarcan que hay que llevar a cabo prácticas políticas que lo sostengan, que lo defiendan, que visibilicen y reclamen por que se imponga esta visión sobre la otra, sobre la que concibe la naturaleza como una mercancía, ¿sí? Es necesario establecer la visión de los bienes comunes como una práctica política. Los bienes comunes como una práctica política lo sostienen el grupo El Buen Vivir, ¿sí? Este grupo El Buen Vivir es como una ideología que sostiene un montón de pueblos originarios de Latinoamérica. Vamos a ver ciertas características de este grupo
que son muy interesantes y que se relacionan con los bienes comunes. Tenemos el desarrollo sustentable. Vamos a ver que en estas prácticas los pueblos originarios no es que solamente conservan la naturaleza, ellos viven gracias a ella. Van a hacer un montón de actividades, incluso económicas, para lograr subsistir, pero siempre pensando en tener una armonía con la naturaleza, lograr un modelo ecológico, agroecológico que sea sustentable con el ambiente. Parte de ello son necesarias las energías renovables. Acuérdense, ¿cuáles son las energías renovables? ¿Por qué están vinculadas con los bienes comunes de la naturaleza? Porque estas energías renovables provienen de ellas, ¿sí? Provienen de la luz del sol, de la energía eólica, son logradas a través de elementos de la naturaleza que nos brinda todo el tiempo y de esa manera podemos lograr un uso eficiente, ecológico, energías limpias para cuidar el medio ambiente. Y también gracias al reciclaje se pueden realizar un montón de medidas para lograr preservarlo. El ecosocialismo. Este es un concepto muy importante que vincula la ecología con el socialismo. El socialismo fue un sistema político, ideológico, económico, social que se contraponía al capitalismo. El socialismo defendía la propiedad comunal, no la propiedad privada. Veía que era clave en el trabajo no el individualismo y la meritocracia, sino la cooperación. Veía que en los trabajos no tenía que tener un dueño, sino que todo tenía que ser a través de una cooperativa, que no tenía que tener la visión de un dueño, sino que el trabajo tenía que ser concebido como que es de todos. Lo que pasa es que muchos países considerados socialistas terminaron teniendo un impacto muy grande en el ambiente, ¿sí? Por eso, todas estas visiones socialistas, el buen vivir, van a decir, son muy valiosas, pero hay que integrar lo ecológico. Y de esta manera, integrando lo ecológico con lo social, con el socialismo, van a poder establecer una visión socialista, pero que tenga otro modelo de desarrollo alternativo que genere un menor impacto en la naturaleza. Y derechos para la naturaleza. Fíjense que en la carta del cacique Seattle remarca todo el tiempo: la naturaleza es nuestra madre, es nuestro hermano, es nuestro familiar, somos parte de esa familia. Esa manera de concebir la naturaleza, como también la conciben los pueblos originarios con el tema de la Pachamama, es verlo como una madre, como un sujeto, no como un objeto. Al verlo como un sujeto, lo estoy concibiendo como un sujeto de derecho, que tiene derechos, que yo no puedo actuar de manera irracional sobre ella, porque de esa manera estoy violando derechos que tiene la naturaleza. Al concebirla como un sujeto, de esa manera también logro defenderla y proteger todos los elementos que tiene la naturaleza, toda esa biodiversidad que brinda. Con todos estos elementos, el buen vivir dice que se va a dar otra nueva ciudadanía, que es la ciudadanía de la democracia de la tierra. Esta ciudadanía de la democracia de la tierra establece que es clave establecer que esta nueva ciudadanía tiene que tener como mediador la naturaleza, integrarse todas las personas a través de la naturaleza. Pero ¿cómo va a ser esta integración? ¿Va a ser alguien dueño de la naturaleza? No, esta integración, esta nueva ciudadanía, va a ser a través de los bienes comunes, ¿sí? Que van a ser usados de una manera comunitaria, solidaria, inclusiva y ecológica. Ahora bien, con todos estos elementos, ¿qué se termina estableciendo en el buen vivir? ¿Cuál es la visión de los bienes comunes que se termina estableciendo? Y la visión que se termina estableciendo es que concibe la naturaleza como un bien común, como bienes comunes de la tierra. A través de todas estas prácticas sociales y políticas logran concebirla de esa manera. Por eso es necesario no solamente tener esa visión, sino llevarla a cabo, llevarla a práctica, lograr esa acción que permita transformar esta visión de una idea a un hecho. Bien, ¿solamente los pueblos originarios pueden concebir la naturaleza como bienes comunes? Vamos a ver que hay personas de ciudades, personas que no son de los pueblos originarios, que establecen estas prácticas también. Se llaman las ecoaldeas, ¿sí? Que tienen un estilo de vida distinto al convencional, y vamos a ver un video que explica muchas de esas características. Vamos a tratar de vincular cómo esas prácticas que llevan a cabo se relacionan con los bienes comunes.
Las ecoaldeas son aldeas ecológicas, una especie de caseríos o pequeños pueblos en los que se lleva una vida armónica con el medio ambiente. Hoy en día no se conoce mucho sobre este concepto. Entre otras cosas, el concepto de ecoaldea implica tanto aspectos relacionados con las tecnologías renovables como una filosofía vital distinta a la imperante, que apuesta por un estilo de vida diferente, auténtico y respetuoso con el entorno. Descubre en Ecología Verde qué son las ecoaldeas. Las ecoaldeas y la permacultura. Hablar de una ecoaldea es necesariamente hablar de permacultura. Si la ecoaldea es sinónimo de una forma de vida alternativa y sostenible de una comunidad solidaria que busca la autosuficiencia energética y alimentaria, la permacultura tiene que ver con un ecosistema agrícola y hábitats sostenibles, integrando desde la producción agrícola hasta el espacio de vida, el paisaje, el reciclaje, la reutilización, los métodos de obtención de energía, etc. El objetivo de una ecoaldea es que el individuo encuentre cubiertas sus necesidades vitales diarias, desde un hogar, el estudio y el trabajo, hasta el ocio, la alimentación, la energía y demás. Una salida a la crisis. En los últimos años, coincidiendo con el periodo de crisis económica, la opción de la ecoaldea ha recibido un importante impulso. Ese empuje imparable que lo ecológico está experimentando, por lo tanto, podría explicar también parte de su éxito. Es así que la vida en una ecoaldea puede responder tanto al deseo de encontrar una salida a la falta de trabajo como a una opción que busca una alternativa a la vida urbana y a su pobre calidad de vida, alejada de la naturaleza y dominada por el absorbente consumismo. Bien, como vemos, hay un montón de elementos de las ecoaldeas que se vinculan mucho con las prácticas que tenía tanto la visión del cacique de Seattle con la de los pueblos originarios que practican el buen vivir. Vamos a ir viendo qué elementos de esas ecoaldeas permitirían vincularlos con la concepción de bienes comunes de la tierra. ¿Qué estilo de vida promueven? ¿Es similar al nuestro? Y vemos que hay muchas diferencias porque practican una visión mucho más armoniosa, más comunitaria, más vinculada con la naturaleza, que tiene mucha conciencia de que las acciones humanas generan un impacto en el ambiente. Y ellos intentan con un montón de prácticas lograr reducirlo. Pero ahora bien, ese modelo que ellos llevan, ¿solamente buscan conservar la naturaleza? No, ellos, fíjense que las dos partes del video remarcan mucho el tema de hacer un montón de actividades económicas que permitan una sustentabilidad tanto para la sociedad como para el ambiente. Ese modelo de la permacultura, lograr una economía sustentable con energías renovables, el reciclaje que demostraba, es otro paradigma económico diferente, pero sigue siendo un paradigma económico que va a dejar algún rédito. Y eso es lo importante, que es un modelo alternativo al desarrollo actual. Se puede establecer, se puede producir, se puede generar un excedente, se puede generar alimento, producción de un montón de artesanías que permitan actividades económicas para que todas estas comunidades subsistan. Los bienes son vistos como una mercancía, los bienes comunes, y ellos tienen una concepción totalmente diferente.
Fíjense, remarca mucho que los bienes son comunitarios, los espacios son comunitarios, fomentan mucho esta de la educación para lograr concientizar de cómo usar los bienes y que generen el menor impacto en el ambiente. Conciben a los bienes comunes como una práctica política y vemos que tienen un montón de actividades educativas, de comunidad, la forma que llevan a cabo sus actividades económicas que nos demuestran que tienen una práctica ecosocialista, sustentable, comunitaria, solidaria y sobre todo ecológica. Es importante remarcar que en Argentina hay más de 150 ecoaldeas y en el mundo hay más de 10.000. En cada una de ellas, no obstante, conviven entre 50 a 200 personas. Son grupos pequeños. Pero estos grupos, aunque sean pequeños, ¿qué logran demostrarnos? Es muy importante que son grupos que nos permiten demostrar que hay un estilo de vida diferente, donde el humano se vincule con la naturaleza. Son una forma alternativa, ¿sí? Aunque es en pequeña escala, nos demuestran que hay otra forma de poder vivir y de concebir a la naturaleza. Bien, ¿ser posible implementar esta forma de concebir a la naturaleza como bien común de la Tierra en el partido de Esteban Echeverría? ¿Podremos lograr ese vínculo tan armonioso que tienen en los ecoaldeas y en los pueblos originarios? Es muy importante saber que el partido de Esteban Echeverría tiene una reserva, la Laguna de Rocha. Es un espacio verde muy grande, muy importante, clave en todo lo que es el Gran Buenos Aires. Fíjense lo cercano que está en el colegio y el tamaño que tiene en consideración con el partido. Ahora bien, esta reserva tiene varias presiones de la lógica privada, inmobiliaria, de sectores populares que la están afectando, ¿sí? La están perjudicando. Uno de esos sectores que está presionando sobre la laguna es el barrio privado de los Mirasoles, que cada vez se extiende más sobre espacios de la laguna. Esta lógica inmobiliaria no solamente de sectores privados, de sectores populares como el barrio 9 de enero, que al no tener la infraestructura que tiene como el barrio privado de los Mirasoles, se instaló en partes de la laguna, en partes de la reserva, que son zonas inundables y cada vez que llueve sufren grandes consecuencias. Por eso este espacio también, el asentamiento 9 de enero, que habita ahí, tiene grandes problemáticas por vivir en ese lugar. Y no solamente es de cuestiones inmobiliarias, sino también hay cuestiones de la lógica privada, empresarial, logística, industrial, que está ocupando espacios de la reserva. Son los casos del predio que está estableciendo Racing dentro de la reserva y también ciertas construcciones como la última que se realizó, que es la estación de servicio de acción en las partes lindantes a la reserva. Esto nos está demostrando que cuál es la concepción que el municipio, el partido, está teniendo de la Reserva Laguna de Rocha. Como vemos, la concepción de la naturaleza que se está imponiendo no es la de los bienes comunes, sino es la concepción de verlo como un recurso, como una mercancía. Y a verlo como un recurso, al seguir la lógica de mercado, lo que se está ocurriendo es que está teniendo un gran impacto todas las obras, todo el desarrollo, tanto de la lógica privada, del sector inmobiliario, que está teniendo dentro de la reserva. Hay otra oportunidad, hay otra forma de lograr desarrollar esta laguna, esta reserva como un bien común, y el colectivo que protege, el colectivo ecológico que protege y defiende a la laguna de Rocha, dice que una de las maneras más importantes que se podría defender es lograr que la comunidad conciba la laguna como un bien común, ¿sí? Pero ¿cómo se puede lograr ese objetivo? ¿Cómo podríamos lograrlo? Y hay varias maneras. Una es la educación. ¿Por qué será importante la educación para lograr preservar y concebir a la laguna como un bien común? Porque a través de la educación se puede concientizar a toda la comunidad. Si desde las escuelas, desde charlas populares, desde charlas municipales, se lograría concientizar de todos los servicios ambientales que brinda el humedal, lo importante que es para el tema de las inundaciones, como espacio verde, como espacio de recreación, que es muy importante defenderlo y que nosotros tengamos en cuenta que es de nosotros, de la comunidad, y por eso tenemos que aprovecharlo y utilizarlo de una manera sustentable. Ahora bien, otra manera también cómo se puede lograr es logrando convertirlo en una zona turística.
Muchos de nosotros vivimos en el partido, pero jamás conocimos la Laguna de Rocha, jamás fuimos a visitarla. Es importante que tomemos medidas para empezar a utilizarla como un espacio recreativo, un espacio de que usemos, no solamente nosotros, sino gente de toda la provincia, de todo el país, que pueda venir a visitarla, que la vea como un espacio verde muy importante, que y se siga utilizando como un espacio verde, ¿sí? Como una zona recreativa verde, que logre que nosotros la utilicemos y que nos vinculemos la población con la naturaleza, que nos integremos junto a ella, que la aprovechemos como espacio verde, ¿sí? Esa también sería otra forma de lograr defenderlo como un bien común a la Laguna de Rocha. Algo muy importante que remarcaba el video que estuvimos viendo en las ecoaldeas es una salida a la crisis. Ese asentamiento 9 de enero podría en la Laguna de Rocha no utilizarla para crear un asentamiento, sino que se le podría dar ciertas partes de la área de la laguna para que logren un lugar de actividades agroecológicas, ¿sí? Que puedan desarrollar actividades que le den empleo y a la vez alimento. De esa manera ellos van a defender ese lugar para que no se asiente la gente, sino que puedan hacer un montón de actividades que le permitan subsistir. Con todas estas medidas, la educación, que sea una zona turística, que tenga un desarrollo sustentable, ¿qué va a terminar pasando con la comunidad? Cuando se intente imponer una lógica privada de verlo como una mercancía a la laguna, ¿qué va a pasar a la comunidad? Ellos creen que el colectivo, que la gente va a salir a luchar por la laguna de Rocha. ¿Por qué? Porque es un bien común, porque es un bien que ellos usan como un bien común. Y al ser concebido de esa manera, no van a permitir que la lógica mercantilista se imponga, ¿sí? Que la visión de la mercancía se termine imponiendo. Ahora bien, ¿cuál es la actividad que van a tener que hacer? Fíjense que habíamos dejado el interrogante de por qué el gobierno de Salta enfrenta un dilema. Porque va a tener que decidir qué concepción de la naturaleza va a prevalecer. Ustedes como actividad de cierre que van a tener que subir al Classroom, van a tener que escribir una carta como la que hizo el cacique Seattle para el gobierno de Salta. Ustedes en esa carta van a tener que explicarle y defender la visión de los bienes comunes, explicarle la importancia de los bienes comunes, los beneficios que tiene esa concepción, las oportunidades que puede brindar para lograr desarrollar un modelo de desarrollo sustentable y qué consecuencias tendría si se impondría la visión de la mercantilización de la naturaleza, ¿sí? Entonces tienen que implementar en esa carta decir eso. Y lo pueden escribir, ya siendo ustedes imaginando ser una persona en una comunidad wichí, ser un integrante de una ecoaldea o ser un estudiante que le explica lo que se logró en un caso hipotético en la Laguna de Rocha, ¿sí? Esta carta debe tener un mínimo de 10 renglones y un máximo de 15, ¿sí? Y acuérdense de subirlo al Classroom. Yo les voy a dejar el video también para que lo puedan rever si necesitan recordar algunos conceptos de los bienes comunes. Y bueno, esa sería la tarea que tienen sobre la clase de hoy. Muchas gracias.